Bienvenidos. Lo que vamos a ver en esta parte del video es una descripción general del entorno, digamos, de Excel. Para ello voy a explicar en forma breve de qué se trata lo que tenemos en la pantalla. ¿Dónde está el ambiente de trabajo, por decirlo de alguna forma? Bien, lo primero que tenemos arriba es lo que se llama barra de título. Y aquí va el nombre del libro de trabajo. Nosotros esto parte por defecto como libro 1, pero una vez que lo guardemos, nosotros vamos a tener que asignarle un nombre. Y ahí va a cambiar esto acá. Lo que ven después ustedes es el nombre de la aplicación, que en este caso es Excel. La pantalla o el ambiente de trabajo es muy parecido al ambiente de trabajo de todos los softwares de ofimática, como es el Word, como es el PowerPoint, que comienzan con el menú archivo, inicio, insertar, y de aquí ya empieza a cambiar un poco el nombre, digamos, de los menús o cintas de opciones. Pero básicamente es eso. Ahora, encontramos aquí también el botón de guardar, que es cuando nosotros guardemos el trabajo, vamos a tener que asignar un nombre, y aquí va a cambiar como libro 1. Y después acá tenemos, ¿cierto?, los típicos botones que son de Windows, los botones de todas las ventanas de Windows, que es el minimizar, ¿cierto?, el restaurar o maximizar, y acá tenemos el botón de cierre, que lo que hace es cerrar la aplicación o software con el que estamos trabajando. Bien, esa sería la barra de título. Y yo le decía que cuando yo guardo, ¿cierto?, voy a aprovechar al tiro de usar este icono, que es el icono de guardar, o bien voy al menú archivo, que sería guardar. Y la primera vez que voy a guardar, la máquina me pregunta qué nombre le voy a colocar. Entonces yo lo voy a guardar como libro 1, ¿cierto? Libro 1, voy a guardar en el escritorio. Libro 1 se va a llamar ejemplo. Ejemplo 1. Automáticamente se va a guardar como tipo Excel, ¿cierto? Y guardando libros. Y ahora me cambio acá arriba. Ejemplo 1. Como ya le asigné un nombre, Excel ya sabe que este se llama ejemplo 1. ¿Ya? Esa es la barra de título. Ahora, siguiendo con las barras, tengo una que se conoce como barra de menú. Pero en realidad, técnicamente, los creadores de Excel le cambiaron nombre a esto. Entonces es muy probable que en los manuales ustedes lo vean como cintas de opciones. La cinta de opción archivo, la cinta de opción inicio, insertar, etc. ¿Ya? Pero para el efecto de, digamos, del video, le vamos a llamar barra de menú. Así nos vamos a entender cómo era antes. Entonces llevo dos barras, que primero es la barra de título, típico de las ventanas de Windows, y después tengo la barra de menú o cintas de opciones. Cintas de opciones se refiere a esto, o sea, tengo diferentes opciones, ¿cierto?, en una cinta, ¿cierto?, y están dadas por, digamos, de acuerdo a lo que hay en cada barra. Por ejemplo, la de fórmula, obviamente tengo fórmula. En la de inicio, generalmente en todas las aplicaciones, están los iconos de comandos que yo más voy a ocupar durante la sesión, es decir, de alguna forma. Ahora, estas cintas de opciones, o fichas, como también se les llama, están ordenadas de acuerdo a las categorías. Ahora, ¿qué significa una categoría? Significa que los iconos de estos comandos, cuando yo me refiero a comandos, me refiero a que si aprieto un botón, se ejecuta algo automáticamente acá. Voy a tomar como modelo el valor 100, ¿ya? Ahí, para que ustedes lo puedan apreciar. Y voy a darle diferentes aplicaciones a esto. Por ejemplo, estoy en la cinta de opciones inicio o menú inicio, para repasar un poco, y estoy en la categoría o la ficha fuente. Categoría o ficha, como ustedes quieran llamarle. Esto lo hago porque en algunos manuales dice de una forma y en otros dice de otra. Entonces, para que nos entendamos, se llama ficha fuente, o bien categoría fuente. Y los iconos que están asociados acá tienen que ver directamente con el tipo de texto, el tamaño del texto también, y el relleno o color del texto. Me explico. Por ejemplo, acá tengo el valor 100 y quiero que esté en color rojo. Entonces, aplico a esa celda, a este cuadrado en especial, el valor, o sea, el color rojo. Y queda en rojo. Quiero agrandar el valor. Entonces ocupo este icono que tiene que ver con la fuente. O sea, a eso es lo que voy. Todos estos iconos que tienen acá tienen que ver con la fuente. Puedo cambiarle el tipo de fuente o la tipografía. Puedo cambiar el tamaño. ¿Se fijan? Puedo colocarlo en negrita, en cursiva o subrayarlo. ¿Se fijan? O sea, estos iconos que están en la ficha o categoría fuente
tienen que ver directamente con el tipo de texto, con el tipo de letra, con la tipografía, la fuente, ¿ya? Y estos que están acá, por ejemplo, estos que están acá tienen que ver con alineación, o sea, con la alineación del dato que hay en la celda. Me explico. Por ejemplo, está hacia la derecha, yo lo quiero hacia la izquierda. Lo quiero centrado. Lo quiero centrar dentro de la celda, arriba, abajo, no se va a notar porque tengo que agrandarlo un poco hasta arriba. Al centro, abajo. ¿Se fijan? Tiene que ver directamente con la alineación, como dice el nombre de la ficha, del dato que hay en esa celda. Y así sucesivamente. Pues, tengo números, el tipo de formato del dato. O sea, puede ser un dato de peso, porcentaje, puede ser con un valor separador de miles, con decimales. Me explico. Por la fuente. Ahí está. En euros. ¿Cierto? Lo quiero en pesos chilenos. En pesos chilenos. Quiero que sea porcentaje. Y me queda un porcentaje. Nuevamente en pesos. Y quiero que tenga dígitos, o sea, decimales, perdón. ¿Se fijan? Entonces, tiene que ver con el formato, tiene que ver con la alineación y tiene que ver con el tipo. Voy a cambiar color para que se note. Por ejemplo, en negro nuevamente. Lo quiero sin subrayado. No lo quiero con negrita. Ahí está el dato. Más chico. El tamaño de la fuente. ¿Se fijan? Ya no quiero el formato de peso, quiero el valor número. Lo quiero alineado al centro. Ya no me lo voy a bajar porque ahora es valor numérico. ¿Se entiende? O sea, cada una de estas fichas que están acá tienen que ver directamente con iconos que están relacionados. Y eso es lo que hace en el fondo la barra de menú o las cintas de opciones, que están conformadas con iconos que tienen que ver directamente, que están relacionados, que hacen más o menos operaciones similares, por decirlo de alguna forma. Bueno, siguiendo con esta descripción, nosotros encontramos acá abajo lo que es la barra de fórmula. La barra de fórmula. ¿Se recuerdan que al inicio, acá en la barra de título, decía libro 1? Bueno, Excel es un libro de trabajo y los libros están conformados por hojas. Por lo tanto, en este momento yo estoy en la hoja 1. A los libros yo le puedo agregar hojas, por eso se llama el libro, porque tiene varias hojas. Y ya voy a agregar una hoja para que sigamos el ejemplo en otra. Voy a agregar una nueva hoja. Por defecto, Excel le agrega el nombre de hoja 2. Si quiero otra hoja, hoja 3 y me las va dejando ordenadas, ¿se fijan? Bien, voy a trabajar en la hoja 2, porque lo que hice en la hoja 1 es esto. En la hoja 2 no tengo absolutamente nada. Es igual que un libro de trabajo, un cuaderno. ¿Ya? Un cuaderno de matemática va a ser más específico. Bien, entonces, lo que yo les quería decir es lo siguiente. Supongamos que en esa celda tengo el valor 100, en esta tengo el valor 200, y una más por acá tengo el valor 300. ¿Qué significa esto? Esta barra, que se llama barra de fórmula, no necesariamente tengo que ver fórmulas. Las podría ver, pero si es que en el fondo hubiese una fórmula en la celda. En este momento hay solamente valores enteros. ¿Se fijan? Entonces esta barra lo que muestra en el fondo es el contenido de las celdas. Y no solamente números. Yo podría mostrar texto. Vamos a escribir la palabra texto ahí. Entonces, si yo me coloco dentro, tengo texto. Voy a escribir, por ejemplo, hoy. Y el contenido de la celda es hoy. ¿Ya? Entonces, esta barra de fórmula, aparte de mostrar fórmula, me muestra también el contenido, en el fondo, que hay en la celda. Si hay una fórmula, me muestra una fórmula. Si hay texto, me muestra el texto. Si hay valores, me muestra los valores. Esa es la barra de fórmula. Ahora, al lado de la barra de fórmula hay un cuadro de nombres. Esto que está acá se llama cuadro de nombre. Y cuadro de nombre me muestra la coordenada en el nombre donde está la celda. Por ejemplo, el 100 está en la B2. ¿Se fijan? La otra está en la B5 y así cada dato está en diferentes celdas. Este es el cuadro de nombre que me muestra el contenido de la celda. Bien, siguiendo abajo. Lo que tengo acá se llama encabezado de columnas. Y esto que tengo acá se llama encabezado de fila. ¿Por qué? Voy a ir a la hoja 3. ¿Por qué? Hacia abajo, esto se llama columna. Y esta es la columna A. Esto se llama columna y esta es la columna B. Las columnas van hacia abajo, se leen hacia abajo. La columna E. Ustedes se preguntarán cuántas columnas hay. Bueno, en los primeros Excel, las primeras versiones, había
solamente 256 columnas. Pero los Excel nuevos, esto cambió. Y esto se hizo cada vez más poderoso. Bien, comienza en la A, B, C, D, E, ya sabes lo que viene, hasta llegar a la letra Z. A la letra Z. Ahí. Cuando se me acabó el abecedario, sigo con la siguiente letra. La siguiente combinación de letras. A, B, A, C y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a la última, que sería la combinación AZ. Y empieza con BA, BC y así sucesivamente. Hasta llegar a la última, que sería la combinación XFD. Ahora, ¿cuántas columnas son? 16.384 columnas. O sea, si yo viera el Excel más chico, tengo esa cantidad de columnas. Imagínense, 16.384 columnas. ¿Ya? Y así como tengo las columnas, también tengo las filas. Las filas. Y las filas vienen aquí al lado izquierdo, hacia abajo. Las filas se leen así. La fila 1, la fila 2, la fila 3 y así sucesivamente hasta la última fila, que es la fila 1.048.576. O sea, para resumir, tengo columnas y tengo filas. Dijimos que las columnas eran 16.384 y la fila 1.048.576. Para que se vea más bonita, vamos a aprovechar lo que hicimos hace un rato atrás, que le vamos a colocar separador de miles para que se puedan leer, ¿ya? Y lo vamos a agrandar para que se pueda ver. Si yo multiplico, para saber cuántos de estos cuadraditos llamados celda tengo, tendría que multiplicar las columnas por las filas. Y eso me va a dar como resultado 17.179.869.184. Esa es la cantidad de celdas que tengo. O sea, tengo más de 17.000 millones de celdas en una hoja. Porque en la hoja 2 tengo otros 17.000 millones. En la hoja 1 otros 17.000 millones más. ¿Ya? Esa es la cantidad de celdas. Ahora, ¿qué son las celdas? Bueno, cada uno de estos cuadrados que yo tengo acá, cada uno de estos cuadraditos, se llama celda. Ahora, ese cuadrado específicamente donde yo me he posicionado, que está demarcado los bordes, más grueso, ¿cierto? Se notan ahí, eso se llama celda activa, donde yo voy a ingresar el dato. Yo no puedo ingresar el dato acá si tengo demarcado aquí, pues, estoy posicionado ahí. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, el valor 230 ahí, y le doy Enter, o ingreso los 230, y pinto abajo, arriba, al lado con las teclas de dirección, o simplemente con el ratón pinto allá, ingresó el dato. O sea, esa celda en este momento tiene el valor 230. ¿Qué celda? Bueno, la celda va a estar denominada o nombrada de acuerdo a la columna y la fila donde se encuentra. Ese es el nombre, ¿cierto?, que yo encuentro en el cuadro nombre, el nombre de la coordenada. O sea, estoy en este momento en la columna C y en la fila 7, por lo tanto, esa celda recibe el nombre de C y el apellido de 7. O sea, cada celda podríamos decir que tiene un nombre y un apellido. El nombre va a estar dado por la columna y el apellido va a estar dado por la fila. Así la identifico, ¿ya? O sea, estas son coordenadas. Esa celda es la J6, pero la J6 de la hoja 3. Esta celda es la J6, pero la J6 de la hoja 2. Y esta celda es la J6, pero de la hoja 1, ¿ya? Para Excel tiene que diferenciar de alguna manera en la hoja 1 y la hoja 2. O sea, tengo en un libro de trabajo que tiene 3 hojas, se me repite 3 veces la letra. O sea, tengo 3 celdas 1, 3 celdas J6, ¿ya? Pero cada una con su respectiva hoja, ¿ya? Así la identifica Excel. Porque aquí yo puedo vincular todo. Hoja 1 con hoja 2 las puedo vincular. Y Excel va a hacer la diferencia, ¿ya? Bueno, ya sabemos lo que es la celda. Y cuando nosotros marcamos un conjunto, lote
grupo, selección, como ustedes quieran llamarle, pero que es más de una celda, eso se llama rango de celdas. Y así como la celda también tiene un nombre, el rango también tiene un nombre y va a estar dado por en la celda donde comienza, en este caso sería E7, y la celda donde termina, en este caso sería H14. Si ustedes me dicen E7, yo me coloco en E7 y H14 y busco la H y bajo hasta la fila 14. Y ahí tengo el rango. Esto es como ubicarse en un mapa, las coordenadas de un mapa. Entonces, yo lo que hago acá es identificar todo lo que hay dentro de esa coordenada y ese hacer mi rango de celda. Ustedes se preguntarán por qué. Porque cuando yo voy a dar algún tipo de formato, por ejemplo, pintar un rango, yo puedo decir, pero lo quiero en la E7H14. Entonces yo marco la E7 hasta la H14 y aplico el rango ahí. O sea, digo, quiero que todo eso se pinte amarillo. Y me va a mezclar, digamos, me va a pintar el rango completo. O quiero aplicar un formato, quiero que todos tengan signo peso. Entonces lo aplico a un formato. No es necesario que esté de a uno. Por eso que yo puedo marcar rangos. ¿Ya? Voy a nuevamente agregar otra hoja. O sea, llevamos ¿cuántas hojas de trabajo? 1, 2, 3. Hemos trabajado en toda esa. Voy a agregar otra hoja. Otra hoja. La hoja 5. Ahora, ¿cuántas hojas puedo agregar en un libro de trabajo? Anteriormente, en los primeros Excel, hago mención a los primeros Excel para que ustedes puedan, digamos, de alguna manera visualizar cómo ha cambiado este software. Y por qué hoy día se ocupa más que antes. Y por qué lo ocupa todo el mundo. ¿Ah? Porque es mucho más poderoso cada vez. Entonces, como es más poderoso, puedo hacer más cosas. Bueno, les decía, antiguamente eran 255 hojas. Con suerte, porque los computadores de repente como a la hoja 40 ya se empezaban a marear y no daba la memoria. Bueno, hoy día eso ya da lo mismo. Hoy día es hasta cuántas hojas me aguante la memoria con mi computador. 100, 200, 300. Si la memoria RAM es capaz de aguantarme más hojas, la máquina lo va a hacer. O sea, en el fondo no tengo límite. ¿Ya? Se hablaba de 16.000 hojas, pero eso no es así. Puedo seguir hasta que me dé, ¿cierto? Excel está abierto, hasta que me dé la memoria del computador. Hojas, N hojas. ¿Ya? Bien, hablando de las hojas. Yo, cada vez que me quiero cambiar de una hoja a otra, lo único que tengo que hacer es darle un clic. Ahora, preguntémonos una cosa. ¿Qué pasa si tengo 100 hojas? ¿Cómo voy a saber dónde está cada dato? Tengo varias alternativas para ello. Así como yo le acabo de enseñar cómo agregar más hojas, también podemos eliminar esas hojas. Basta con que yo me coloque con el puntero del ratón en la hoja 7. Voy a eliminar la hoja 7 y la hoja 6. Botón derecho y le digo eliminar. Y se elimina. La hoja 6, eliminar. La hoja 5, eliminar. La hoja 4, eliminar. La hoja 3, eliminar. Y cuando Excel encuentra que en la hoja había algún dato, haya sido un punto, lo que haya sido, me pregunta si estoy seguro. No se puede deshacer. Una vez que yo deshago la eliminación, no puedo recuperarla, ¿ya? Entonces me pregunta, ¿desea eliminarla? Yo le digo, no, ¿sabe qué? Cancele porque aquí tenía un dato importante, ¿ya? Pero si la hoja está vacía, como ocurrió con las que había creado hace un rato atrás, por ejemplo, la hoja 8, eliminar va a pasar desapercibida. Ahora, cuando la cree, como ya las otras fueron asignadas, me va a crear la hoja 9. ¿Se fijan? Hoja 9. Ahora, no, es que yo quería que fuera la hoja 4. Pues bien, tengo manera de identificar esas hojas. ¿Cómo lo hago? Asimismo como lo hice para eliminarla, aprieto el botón derecho del mouse o del ratón y le digo, ¿sabe qué? Quiero cambiarle el nombre. Yo no quiero que sea la hoja 9, quiero que sea la hoja 4, para que siga ahí. Entonces lo que hago es cambiar el nombre. Y ahí me deja cambiar el nombre. Entonces yo voy a cambiar el puro 9 que está ahí. Hoja 9, hoja 4. Listo. Y ahí le cambio hoja 4. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué otro nombre puedo colocar? Bueno, puedo colocar el nombre que yo quiera. Siempre y cuando no use algunos signos que tienen que ver con, digamos, símbolos de sistema. Por ejemplo, no puedo colocar un slash, pero puedo colocar cualquier nombre. ¿Hasta cuántos caracteres? Veámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo colocar 10 caracteres. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 caracteres. 31, 32, 32, 32. O sea, puedo colocar 31 caracteres. O sea, la hoja puede tener 31 letras combinadas con números, etc. ¿Ya? Hasta 31 caracteres. Esa hoja se va a llamar así.
Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchos nombres cortos y no los puedo diferenciar? Tengo otra alternativa también. Le puedo colocar color a mis hojas. Por ejemplo, voy a agregar una hoja nueva y la hoja nueva la voy a colocar de color rojo. Botón derecho, donde mismo eliminé la hoja, donde mismo cambié el nombre, tengo color de la etiqueta. Y aquí escojo. Voy a escoger el color rojo. Esa etiqueta no le voy a cambiar el nombre, pero le voy a colocar color rojo. Entonces ustedes se fijan, es que no está con color rojo, sí está. Lo que pasa es que cuando yo voy a otra hoja, se activa el color. ¿Se fijan? La hoja 3, por ejemplo, va a tener el color verde. Botón derecho del mouse, color de la etiqueta, color verde. Y así sucesivamente. Entonces las puedo, ¿se fijan? Las puedo diferenciar del resto y las puedo apreciar. Ah, no, que en la hoja roja tengo tal dato, es la hoja verde. Les pueden colocar colores. Ahora, me gustaría que, por ejemplo, la hoja en rojo estuviera al lado de la verde. Basta con esto. Le doy clic a la hoja con el botón izquierdo del ratón sin soltar y la llevo y la coloco al lado de... ¿Se fijan que aparece una flecha ahí? Y la dejo al lado de la otra. Ah, perfecto. Pero quiero que estén al principio la verde y la roja. Ningún problema. Marco esa, aprieto la tecla Shift, que es la tecla que tiene una flecha hacia arriba, tienen dos en el teclado, y marco las dos. Y ahora están agrupadas las hojas. Ejemplo 1, grupo. ¿Se fijan? Me dice grupo ahí arriba. Están agrupadas. Las tengo pegaditas las dos. Y ahora las tomo. Se fijan que ahora ya no aparece una hoja en el icono, aparecen varias y las voy a dejar donde está la flechita, ahí al principio. Y suelto. Quito el botón. Listo. Y quedaron al principio. Así como puedo agrupar para moverlas de un lado a otro, puedo agrupar también para eliminarlas. Por ejemplo, voy a eliminar esa, la 11 y la 12. Botón Shift y marco las dos. Y a las dos les digo, ¿sabe qué? Quiero, o puedo colocarle el mismo color, quiero eliminarla. Y la elimino. Y se fueron las dos de un viaje. ¿Ya? Todas esas cosas puedo hacer aquí con las hojas. ¿Ya? Bien, y lo último que me queda acá digamos, para mostrarles es la barra de estado. Esa barra que generalmente nadie toma en cuenta, que aparece en todas las aplicaciones, en todos los software, todos los programas. ¿Ya? Esta barra de estado que estoy pasando el mouse por aquí, que me dice, por ejemplo, listo. Y cuando yo voy a ingresar un dato, no me dice listo, me dice introducir. Entonces yo cuando aprieto Enter, me dice listo. Me está avisando qué es lo que estoy haciendo. Bueno, esta barra, que es la barra de estado, ¿cierto? Es la que nadie toma en cuenta. Tiene varias cositas aquí. Por ejemplo, voy a cambiarme a esta hoja que tenía acá y les voy a mostrar. Vista normal, que es donde estamos. Si yo le doy clic me deja donde mismo. Y después me muestra acá diseño de página. Estas son las formas en las que yo puedo presentar, ¿cierto? Mi planilla, como se decía antiguamente, mi hoja Excel. ¿Se fijan? Aquí es como está apareciendo si en caso que yo la imprimiera. Si yo imprimiera esta hoja me aparecería así y me tomaría desde ahí hasta acá y el resto lo dejaría en otra hoja, ¿se fijan? Y después tengo lo que es la vista con salto página. ¿Cómo va a salir en la impresora? Primero se imprimiera eso hasta ahí, después esto hasta acá y así va a salir. Quiero volver a la normalidad y me muevo acá nomás, ahí. ¿Ya? Y ahí me dejó marcado el salto página. Una hoja, dos hojas, tres hojas, ¿se fijan? Ese va a ser el orden que va a ocupar la impresora. Y finalmente, aquí a un costado, para la gente que tiene tal vez algún problema con la vista, como yo, y necesita que los números estén más grandes, aquí los puede agrandar. No significa que van a salir de este puerto al imprimir. Significa que yo en pantalla lo puedo ver así. Si ustedes se fijan, arriba no cambió, solamente el área de trabajo donde yo ingreso los datos. Ni siquiera la barra fórmula, sino que esta parte nomás de acá, ¿ya? Que es para apreciarlo mejor. Y puedo agrandarlo hasta un 400%. Uno trabaja generalmente al 100%. ¿Ya? Eso sería con respecto a lo que es, digamos, la descripción del entorno Excel. Voy a abrir una hoja nueva, ya sabemos cómo se abre la hoja, y los primeros pasos serían cómo me muevo yo dentro de este ambiente de trabajo, o sea, cómo tengo que ingresar los datos, cómo los elimino, cómo los copio, etc. Bueno, primero que nada, yo quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Para este caso voy a agrandar un poco acá, y quiero que se fijen en qué es lo que ocurre cuando yo paso el puntero, ¿cierto?, por la celda. Si ustedes se fijan, cuando paso el puntero, me aparece una cruz, que es como una cruz gruesa. ¿Ah? Puede tener varias interpretaciones. Puede ser una cruz como la cruz roja, pero en blanco. Puede ser una cruz como, no sé, la cruz blanca.
puede ser, yo le llamo cruz de cementerio, es como más tenebroso y así ustedes se acuerdan, ¿cierto? En los cementerios antiguos habían unas cruces así, no en los parques, por los cementerios antiguos, ¿se fijan? Unas cruces. Bueno, esta cruz que yo le llamo cruz de cementerio que aparece cada vez que yo me muevo para acá, ¿cierto? Es la cruz que me permite a mí seleccionar datos. Si yo aprieto, ¿cierto? Me empieza a seleccionar datos. No hay ningún dato, pero por ejemplo, si yo tuviera aquí el 2, aquí el 3, el 4, voy a colocar más datos aquí, el 5, el 6 y el 7. Entonces, significa que yo aquí estoy tomando estos datos de acá, estoy seleccionando. No los borro, no los muevo, no los corto, no, solamente los selecciono. ¿Ya? O sea, esta lo que hace es seleccionar. En el fondo, pasa por encima de los datos que hay y no los mueve, no hace absolutamente nada, solamente seleccionar. O sea, esa cruz, que es la cruz blanca, pero que podría ser como la cruz roja, como ustedes quieran llamarle, o la cruz de cementerio como le llamo yo, es la cruz o es el puntero del mouse que me selecciona datos. ¿Ya? Ahora, si yo estoy ahí y voy a pasar solamente por los bordes de la celda, ¿qué cruz me aparece? Otra cruz. Una cruz con flechas para todos lados. ¿Se fijan? Una cruz con flechas. Bueno, esa cruz con flechas no hace otra cosa más que mover los datos. Me explico. Por ejemplo, voy a apretar el botón izquierdo, voy a dar un clic sin soltar. Lo que hace es mover los datos, los cambia de lado, ¿se fijan? Ahora usted dice, una celda, no, las que yo quiera. Por ejemplo, voy a sacar el 3 y el 6 y lo voy a ver aquí al principio. Y el 4 y el 7 lo voy a dejar al final. ¿Se fija? O puedo mover toda la fila. Ah, pero aquí va el 5. Movemos. Lo dejo ahí arriba. Coloco el 5 acá. Y coloco el 6 ahí. Ah, y acá también. Bueno, lo muevo. Lo coloco ahí. Tomo los dos. Y los corro ahí. ¿Se fijan? O sea, esa cruz que va por los bordes lo que hace es mover celdas. O cuando son más de una celda. O mover rangos. ¿Se fijan? Celdas o rangos. ¿Ya? Y finalmente, quiero que miren esta. No es esa, no es la cruz de cementerio, sino que es la parte inferior derecha de la celda. Aparece una cruz delgadita. Yo le llamo la flaca, como delgadita, es la cruz flaca. Y la cruz flaca tiene una gran característica. Lo que hace es copiar datos. Arrastrar y copiar datos. ¿Se fijan? O puedo tomar todo el rango completo y lo que hago es copiarlo hacia abajo. ¿Se fijan? O sea, tengo tres. Tengo la cruz de cementerio, que pasa por encima de todo seleccionando. Tengo la cruz de flechas, que lo que hace es mover datos. ¿Ya? Y finalmente tengo la flaca, que lo que hace es copiar datos. Si yo tomo el rango ahí y lo muevo hacia la derecha, copio los 7. ¿Se fijan? Entonces tengo esas tres alternativas. Voy a agregar una nueva hoja. ¿Ya? Ahora, si yo tengo el 1, o el 100 mejor, vamos a colocar un valor más grande, el 100, y yo tuviera que hacer exactamente o algo parecido a lo otro, también tengo alternativa. En vez de usar las cruces, lo que hago acá es, marco el 100, voy a estos iconos, el portapapeles, ficha, nombre de la categoría portapapeles, y ocupo estos que están acá, cualquiera de estos que están acá. Por ejemplo, quiero copiar, ocupo el icono copiar. Puedo dar un control C con las teclas, o simplemente también lo que hago acá es selecciono copiar. ¿Se fijan que tiene el mismo icono que hay arriba? Copiar. Y también está el cortar. Cuando yo copio, le digo a la máquina copiar, empieza el caminito de hormiga, ¿se fija? Alrededor. Y me dice, ¿dónde quiero copiarlo? Bueno, yo quiero copiarlo acá. Y marco todo ese rango. Quiero que se copie ahí. Quiero sacarle una fotocopia y pegarla ahí. Necesito un pegar. Alternativa.
para pegar, pegado. Uso el pegar de aquí arriba. O control B. Pegar. Ahí está la opción. Puedo seguir pegando. Mientras el camino de hormiga esté ahí, puedo seguir pegando. Y voy a pegar acá. O puedo marcar todo el rango y pegar ahí. Puedo seguir pegando. Puedo ir a otra hoja. Voy a ir a una hoja nueva que no está. La que sigue ahí. Y puedo marcar todo esto. Y quiero que se pegue ahí. Eso no lo puedo hacer con el arrastrar. Ahí hay una diferencia. Y puedo seguir pegando hasta que esto quede desteñido. ¿Cuándo queda desteñido? Cuando busco otro copiar. Cuando busco otra cosa que copiar, se destiñe y toma el nuevo dato. Esa información va quedando en el portapapeles por si acaso. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo ya no quiero copiar. Escape. O enter para última copia. Voy a sacar este valor que está acá. Lo que teníamos, por ejemplo, acá mejor. Okay. Voy a sacar acá todos los 100 que están al centro. Los voy a sacar. Los voy a cortar. Significa que los voy a sacar de aquí y los voy a mover a otro lado. Si los muevo en la misma hoja, los puedo mover así, como les enseñé con las flechas. ¿Ya? Pero si los quiero dejar en otra hoja, no los puedo mover así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ocupo la tijera, digo, cortar. Listo. ¿Dónde los voy a pegar? Los voy a pegar en la hoja de acá. En una nueva hoja. Pegar. Y voy a la hoja 15 y ya no están. Claro, porque los corté. Es como sacar un recorte de una revista. Dejé el espacio acá porque cortar. Cortar significa mover. Y copiar significa sacar copias, n copias. ¿Ya? Al original le estoy sacando n copias. Lo estoy clonando, por decirlo de una forma. Pero en este caso estoy cortando. ¿Ya? Y después de un copiar o un cortar tengo un pegar. ¿Ya? Siguiente, otra hoja para hacer el ejercicio siguiente. Cuando yo ingreso un dato en una celda, ingreso, les dije, y colocaba Enter. 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 O sea, cada vez que ingreso un dato, tengo que colocar la Enter. O ingreso el dato y teclas de dirección y sigo hacia abajo. Las teclas de dirección son aquellas que tienen una flechita hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Y la otra alternativa que tengo es que ingreso el dato y aprieto la tecla Enter, que es la tecla más grande del teclado. Enter. Siempre el Excel va a ir tirando hacia abajo para seguir ingresando datos hacia abajo. ¿Ya? Bueno, sabemos que podemos cortar, que podemos copiar, etc. Podemos ingresar datos. Y pasamos a otra parte. Y voy a agregar una nueva hoja. Datos. Yo dije datos, datos. ¿Qué son los datos? Bueno, en Excel yo puedo ingresar diferentes tipos de datos. Primero, dato numérico. Hoja de cálculo, número, datos numéricos. Segundo, datos alfabéticos. O sea, alfabéticos. Alfabéticos. O sea, esto. Por ejemplo. ¿Ya? Alfabético. Puedo ingresar una combinación de ambos. Alfabéticos y numéricos. Por ejemplo, código -233. Y aquí tengo números y tengo letras. ¿Ya? Cuando yo ingreso número, fíjense, si ingreso el 100, está alinea hacia dónde? Hacia la derecha. Si ingreso texto, se alinea hacia la izquierda. Y si agrego dato alfanumérico, código 34, ¿hacia dónde se va a alinear? Hacia la derecha. Porque ya no es un valor numérico. ¿Ya? No es un dato numérico. Y finalmente, el último dato, que es el más entretenido de todo, el dato fecha. Ustedes se preguntarán ya, ¿y qué tiene de espectacular el dato fecha? Pues en Excel, el dato fecha es un dato muy especial porque es de todo un poco. Y el dato fecha se calcula en Excel. Me explico. Voy a ingresar la fecha el 15 de enero del año 2010. 2010. Y coloco Enter. Me aparece 15 de enero 2010. O sea, en la barra de fórmula. 15 de enero 2010. Pero en la pantalla me aparece 15 de enero del 10. ¿Se fijan? O sea, hay una diferencia entre lo que se ve y entre lo que es. ¿Ya? Ahora, 15 de enero.
Y al lado, voy a colocar 30. El valor 30. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar igual, y voy a hacer una suma. Esto lo voy a explicar en un capítulo posterior, pero para que tengan el ejemplo. Esta celda más esta que está aquí al lado. Y me dice que es 14 de febrero del 2010. O sea, ¿qué hizo el Excel? Automáticamente, cuando sumé fechas con números, me calculó 30 días después. 30 días después. 15 de enero, ¿cierto? Más 30 días, me da 14 de febrero. Por eso que este dato es importante. Entonces ustedes dirán, ¿es un dato alfabético? ¿Es un dato alfabético? Sí, porque aparentemente para la pantalla dice 15 de enero y enero son letras, los guiones también son letras. Entonces 15 de enero. Ahora, el contenido 15 de enero. Ah, pero también tiene letras, o sea, tiene guiones. Por lo tanto, también es alfabético. ¿Y hacia dónde se alineó? Se alineó hacia la derecha. Como los números. O sea, por eso que yo les decía, es un dato de todo un poco, porque es numérico y alfabético. Ahora, Excel lo trata como un dato especial. Y en todos los programas de computación el dato fecha es un dato especial, porque con él se puede calcular, no sé, un cálculo de cheque a fecha, de vencimiento de factura, de qué sé yo, cuándo el trabajador salió de vacaciones tal día y cuándo tiene que volver. Entonces, se puede jugar con las fechas. Por lo tanto, es un dato especial. Repasemos. Datos numéricos, datos alfabéticos, alfanumérico y finalmente el dato fecha. Son los datos que yo puedo ingresar en mi planilla, en mi hoja de cálculo, Excel, como quieran llamarle, pero es lo que yo puedo ingresar, esos tipos de datos. Bien, eso es con respecto al dato fecha.